A ver, estamos en una situación muy extraña en el contexto internacional y eso va a tener un impacto muy grande en Argentina. Yo sé que a todos nos preocupa la economía argentina, pero déjenme empezar por el panorama internacional, porque nos da el contexto en el cual Argentina va a tener que moverse con todas las debilidades que tenemos económicas y políticas. El, el mundo estaba en un proceso de globalización muy rápido, muy fuerte, basado en eficacia, en innovación, en tecnología. La terrible experiencia esta que hemos tenido con el COVID ha hecho un salto en muchísimas empresas en todo lo que son sus procesos, en la digitalización, en el trabajo a distancia, y quedó demostrado que la gente de todas maneras sigue comiendo 3 veces por día o tratando de comer en los países más humildes 3 veces por día, pero hay muchas otras tareas que pueden ser cambiadas, delegadas, la palabra es offshore, a sacarlas a otro país. Sin embargo, abruptamente con la invasión de Ucrania por parte de Rusia, se han producido un montón de elementos muy juntos, que llevamos 40 días, así que nadie tiene realmente la perspectiva de lo que puede ocurrir, pero déjenme mencionar algunos temas. Todo el mundo se está fijando en que Rusia y Ucrania tienen una fenomenal producción agropecuaria, son muy importantes en trigo, en cebada, en girasol, en la producción de fertilizantes, y todo eso, digamos, está con serios problemas. Ayer vi un informe de USDA de que Ucrania estaría sembrando la mitad de hectáreas que sembró el año pasado, con lo cual no solamente ha habido un salto en los precios ante el conflicto, sino que es probable que esos precios continuaran altos por faltantes que va a haber. De todas maneras, ya vamos a estar charlando un rato más con Gustavo de estos temas. Pero ha habido una destrucción de la logística, de la capacidad de infraestructura de logística muy grande, puertos y trenes están, digamos, si no han desaparecido, va a costar mucho recuperarlos, con lo cual toda esa parte de la producción se ve afectada. Y todos sabemos, o deberíamos saber, y espero que algún día nuestros gobiernos lo entiendan, que los precios se fijan por la unidad marginal. ¿Cuánto te cuesta conseguir la última unidad de mercadería o lo que sea? Dicho esto, uno diría, bueno, los precios internacionales han subido una barbaridad, eso tendría que beneficiarnos. Desde el punto de vista del sector agropecuario, después hablo de la energía, que eso nos perjudica. Pero también tenemos que tener en cuenta que nuestros principales compradores, países de todas partes del mundo, sobre todo en Europa, han visto un instantáneo y muy abrupto cambio también en la forma de asignación de sus recursos. La energía ha subido mucho de precio en Europa, por lo tanto sube todo el resto del mundo también. Y ha habido un salto, que eso no lo estamos viendo, en los presupuestos de defensa. Alemania, por ejemplo, lo duplica. Entonces, ese 3-4%, no sé cuánto, del PBI de Alemania que iba a defensa, ahora va a ser 6-7-8. Y, bueno, 6-7-8 no, va a ser, busquemos otro número porque suena a política, digamos, pero sube considerablemente. Esos fondos de algún lado van a salir. Por lo tanto, la gente que tiene que pagar muchísima más energía y Alemania como país que va a tener que pagar o más impuestos o endeudarse más, nos hace pensar que, bueno, no necesariamente se van a mantener estas relaciones de precios que estaban. El salto de precios que hubo en productos agropecuarios, en commodities en general, está pensándose que manteniendo los niveles de producción y consumo anteriores, y a mí me cuesta pensar que eso vaya a continuar si Estados Unidos, si Francia, si la propia Rusia, si China están modificando sus presupuestos de defensa, porque son muchísimos millones de dólares que van a ir a otro lado y por lo tanto no van a ir a comida. Por lo tanto, se van a modificar algunos hábitos de consumo. Por lo tanto, la gente va a tener que modificar en parte sus hábitos de consumo. A lo mejor no va a comer afuera, a lo mejor no pide tanto delivery, a lo mejor cocina en su casa, o a lo mejor hay menos desperdicio, o a lo mejor se come en vez del producto X de alta calidad, se pasa a uno de mejor calidad, de la marca A a la marca B o C. No lo sé. Pero no podemos dejar de considerar que ha habido una traslación en el presupuesto de los consumidores ricos del mundo. Insisto, la energía subió 40% para el consumidor residencial en Francia. No va a ser permanente, viene el verano, pero mientras tuviste un shock muy importante y el precio del pan también se triplicó. De nuevo, no es permanente, pero eso en algún impacto tienen que tener. Los stocks mundiales se van a tener que adaptar a esto. Dicho esto,
Eso, por el lado de los commodities, no sabemos cómo va a funcionar, pero en principio llevaría a pensar que se están manteniendo los precios altos y la energía también. Argentina tiene una balanza comercial muy desequilibrada. Nosotros tenemos una gran producción de alimentos, podríamos tener una de energía, pero no la tenemos, y los costos que vamos a tener de mayor implantación en el sector agropecuario, de fertilizantes, versus mayor costo de energía, es probable que hagan que nuestra balanza de pagos, que venía superavitaria, viene superavitaria desde fines del año 2019, y no sé cómo va a quedar, porque la energía va a ser bastante más cara. ¿Eso a qué me lleva? Ya directamente a un tema del contexto local, en donde si Argentina ya estaba teniendo serios problemas para mantener reservas, no digo acumular, porque eso ya sería ciencia ficción, pero digamos Argentina no estaba teniendo reservas, a pesar del cepo, a pesar de las restricciones a exportaciones, a pesar de la obligación de liquidar divisas, a pesar de todo eso no teníamos reservas. No quiero pensar si se nos deteriora aún más la balanza de pagos. Tenemos el inconveniente adicional de que antes de esta situación Argentina ya estaba en déficit primario. Acabábamos de firmar el acuerdo con el Fondo Monetario. Ustedes piensen que el acuerdo se firmó el día 22, fue aprobado el día 22 y el 24 ha sido la invasión de Rusia en febrero, así que estamos ahí nomás hace 40 días. Y esto, en ese informe ya se preveía que iba a ser necesario disminuir el déficit fiscal y cuáles son las principales partidas que se pueden disminuir o fácilmente sin que, voy a usar una expresión que está de moda, sin que la casta sufra, era subir tarifas, que por otra parte es totalmente lógico y razonable, no puede ser. El precio de la energía es ridículamente bajo. En Argentina un consumidor paga 15 veces menos que lo que cuesta importarla, o sea, no tiene ninguna lógica. Pero ese aumento de precios que iba a ser necesario, pensando en otra situación internacional de precios, bueno, se modifica. ¿Qué va a pasar con Argentina entonces? En donde tenemos una situación muy precaria económica, en donde la necesidad de acumular, de mantener algún nivel de reservas como para poder seguir manteniendo el nivel de importación que tenemos, está con problemas, y en donde un componente importante de la canasta familiar, como es la energía, electricidad, luz, agua, y va a tener que modificarse. Ya estaba previsto modificarse. No se va a modificar tanto como va a ser necesario con el nuevo precio energético, pero algo estaba pensado en modificarse. Además, y ayer quedó muy claro, había otros aumentos de impuestos que iban a pegar con distorsiones políticas, porque se iban a aumentar impuestos inmobiliarios fundamentalmente en Capital Federal, lo cual es, bueno, es de una maldad política, pero bueno, es lo que hay. Ayer ya salió Rodríguez Larreta a decir lo que esto significaría. No entiendo cómo sale ayer a decirlo cuando esto estaba en el primer borrador, pero significa un aumento, él dice, de 500%, hagámosle que no sea 500, que sea 300, que sea 200. Ya López Murphy, cuando hizo su discurso en la Comisión de Presupuestos, también lo había destacado. Entonces, ¿por qué esperamos a que esté hecho, a que esté firmado, a que esté terminado, a que hayan pasado prácticamente un mes y ahora viene uno y dice, che, pero es mucho? ¡Ey! Va a ser demasiado. Entonces, o es una cuestión de timing político que a mí se me escapa, o no vieron el efecto que tiene sobre la gente. O sea, de nuevo, estamos en una situación económica que no es floreciente y esto genera distorsiones. En un momento que estamos entrando en abril, en donde todos ustedes tienen que empezar a pagar ganancias y bienes personales, etcétera, a pesar de los anticipos que hayamos hecho. Entonces, es un momento muy particular en donde está todo el mundo tratando de acomodarse a los nuevos precios relativos que tal vez haya. Ustedes piensen que toda la industria consume energía, toda la industria no sabe qué va a pasar con el precio de la luz que yo tengo prendida aquí. Ahí Juan Carlos mencionó que trabajo en algunas empresas, trabajo con Loma Negra, en donde obviamente el consumo energético es fenomenal. ¿Qué pasa si ese aumento de precio es importante? ¿Qué pasa con los costos? ¿Cómo se traslada? Si es que se traslada, ¿qué pasa con precios máximos? Entonces, estamos en una situación muy precaria. Yo sé que todos los economistas hablan de inflación y dólar, y que ustedes me van a preguntar de la dolarización, pero el panorama es que está muy complejo. Si ya no pongo ahora a la Madre Teresa de Calcuta
inimputable, absolutamente maravillosa, cero corrupción, a manejar la economía argentina, lo mismo tiene un serio problema. No es una cuestión fácil de resolver porque tenemos necesidad de que el déficit se reduzca, cuando al mismo tiempo los principales componentes, lo que se llama discrecionales, lo que se puede modificar del presupuesto, están teniendo un aumento. Dicho esto, retrocedo como si estuviéramos en una serie y digo, bueno, che, antes de todo esto, ¿cómo estábamos? Bueno, Argentina está con déficit, hace 70 años que estamos con déficit. Esa es la razón por la cual Argentina permanentemente se endeuda, esa es la razón por la cual Argentina recurre a emitir dinero, esa es la razón por la cual tenemos inflación. Entonces, el déficit fiscal tiene que reducirse. Pero no tiene que reducirse el 1,5% que está previsto de acá al 2024 en el acuerdo con el fondo, tiene que reducirse, repito, no en 1,5%, sino en 10%, en 8%. Usted va a decir, che, Diana, ¿de dónde sacas eso? Bueno, hoy Argentina está con problemas de déficit a pesar de no estar pagando intereses. Justamente el Fondo Monetario nos da más plazo, más tiempo para pagar. Justamente tenemos, ¿cómo se llama? La deuda que se reestructuró en septiembre, octubre del 2020. Entonces Argentina no está con vencimientos grandes y aún así tiene déficit. Si consideramos el déficit fiscal actual, si consideramos el déficit del Banco Central actual y si consideramos el déficit de todo lo que falta pagar por intereses, no sé a qué ritmo va a ir la bola de intereses de las LELIQ del Banco Central, pero llegamos a un 8% mínimo del PBI que hay que reducir. ¿Es reducible en un periodo de tiempo corto? Muy difícil. La única solución sería que Argentina haga una reducción drástica del gasto público, que la verdad que comparto plenamente que eso sería conveniente por 1000 motivos distintos, pero obviamente es un problema político muy interesante, muy, muy fuerte. Pongo una nota política, habrán visto que fue el cumpleaños de Alberto Fernández y todo el mundo dice, Cristina le mandó un libro y fue una crítica, etcétera, lo cual demuestra que no, ni los periodistas que comentan, ni Cristina habían leído el libro, porque el libro, que es maravilloso, lo recomiendo, yo llevo un poquito más de la mitad leído, es todos los problemas que tenían en el gobierno de Alfonsín para instrumentar el ataque a la inflación, que veían venir la hiper, por la oposición política. Por la oposición política de propios y ajenos, que es exactamente la situación que tenemos ahora. Así que regalárselo como una crítica, vos decís, pero Cristina, si vos sos parte de los que están haciendo lo contrario, diciendo lo contrario que dice Alberto, no sé cuál, no me gusta ninguno de los dos, pero no importa que te guste mucho uno, otro o el que vendrá, da lo mismo. El punto es que no hay un consenso de la imperiosa necesidad de reducir el gasto público. Impuestos mucho más no se puede cobrar. ¿A quién le vas a cobrar más impuestos? Y ahí tenemos un problema. Déjenme pasar a otro tema que es importante, los motores de crecimiento argentino. Argentina tendría varios motores de crecimiento. Energía propiamente dicha, el sector turismo, muy castigado por el COVID, el sector agropecuario y el sector del conocimiento. Son 4 motores que además generan divisas. Siempre se habla de la construcción, etcétera, pero eso es lo que se llama riqueza no reproductiva. Yo hice el departamento, quedó muy lindo, gasté un montón de plata, pero eso en sí mismo no me sirve para generar otra cosa. Al señor que vendió las canillas que puse en la cocina del departamento, él vendió canillas, pero no hace que esto permanentemente esté trabajando. Mientras que cualquiera de esos 4 sectores, repito, energía, conocimiento, turismo o agro, son permanentemente generadores de más recursos. Además, esos recursos son en dólares, en su gran mayoría, con lo cual mejor todavía. Ante este problema, Argentina está cerrando todas esas opciones. Bueno, lo del turismo no es culpa de nadie, que le vamos a hacer, pero tampoco ayudamos demasiado cerrando nuestros cielos y puertos. Y tenemos la energía con un enorme problema, similar, o casi que les diría que aún peor que el sector agropecuario. En realidad es peor porque el sector agropecuario es un enemigo político, pero el sector energético no. Y aún así tiene precios congelados y dificultades de exportación tan serias como las que tiene el sector agropecuario. Yo creo que, digamos, es importante que la sociedad empiece a entender los problemas que tenemos, que empiece a darse cuenta que no hay que quitarle a otro, que no puede ser que la respuesta sea más impuestos a
los que están afuera, los que están adentro, al campo, que la 4x4, todo eso es un disparate. Y aunque no lo fuera, aunque fuera factible poner el impuesto al Netflix que pusimos hace 3 años, todo eso nos perjudica a los argentinos, porque los que terminamos pagando ese impuesto somos los argentinos. Entonces tenemos que tratar de ver cómo solucionamos esa percepción que hay de que, bueno, pues el campo... Yo tengo una frase y con esto voy redondeando y nos ponemos a charlar. Pero digamos, no sé si ustedes tienen conciencia que un productor sojero en Argentina cobra la mitad de lo que cobra un productor sojero en Estados Unidos, en Brasil, en Paraguay, en Brasil, en Bolivia. Repito, la mitad de la mitad. Es una cuenta que ustedes tienen que hablar cuando van a la carnicería, cuando van a la farmacia, cuando le compran zapatillas a los hijos, cuando viene la maestra de inglés de los chicos. Nosotros como sector, en la parte de soja, los otros no tanto, cobramos la mitad de la mitad. Pero ¿cómo llegas a esa mitad de la mitad? Y bueno, el dólar no se recibe 200, sino que se cobra 100. O sea, en vez de tipo de cambio blue, se cobra el tipo de cambio libre, que es la mitad, entre 200 y 100 más o menos, redondeando. De eso están las retenciones. En algunas provincias tenemos ingresos brutos. De lo que es IVA. Y bueno, después tengo todos los costos como cualquier hijo de vecino. Después tengo que, digamos, amortizar el capital, hacer inversiones como cualquier hijo de vecino, como cualquier otro país. Pero yo esta frase la uso con cierta frecuencia, que ojo, no critiques tanto, que esta gente cobra la mitad de la mitad de lo que cobra alguien que hace exactamente lo mismo en otro país, y la gente se queda estupefacta, no lo pueden captar. Ahora con el fideicomiso del trigo, ahora con la cuestión del 2% hacia los derivados de soja y que tuvimos, la gente no entiende que eso lo termina pagando el productor. Está lleno de explicaciones del gobierno diciendo, es un impuesto a 11 productores. Y vos decís, bueno, o sea, vos decís, un tipo mató nada más que a 11 peatones que iban por la calle. Porque sean pocos, eso deja de importar. Pero además, en este caso, el impuesto se traslada. Así que la situación económica que tenemos en Argentina desde el punto de vista fiscal es muy problemática. Tenemos este déficit muy grande, que la única solución que tienen no sería aumentar impuestos, sino bajar gastos. La única solución que tiene la inflación es que los gastos bajen lo suficiente para que el Banco Central no tenga que emitir más dinero, para que entonces no haya tanta inflación. La única solución que tendríamos desde el sector externo es que haya muchísima más exportación sin las restricciones que tenemos actuales. Pensemos que además que como el importador compra a dólar oficial y se están entrando importaciones de todo lo que a uno se le ocurra, de todo lo que te dan permiso, los amigos reciben el permiso, pero el exportador podría exportar más, podría trabajar más, podría hacer más cosas, podría generar un ecosistema aún más poderoso que el que ya tenemos, pero no se puede hacer. Entonces, la situación fiscal no les cuento porque a nivel nacional está. Déjenme pasar un minuto a la situación fiscal de las provincias. Hasta el final del gobierno de Macri teníamos el sector público prácticamente con déficit cero, entrega el gobierno con déficit 0,3, digamos, con respecto al 8 que recibió, 0,3, una pinturita. El 8 bien contado, como el 8 bien contado ahora. Pero entrega con casi cero y todas las provincias con superávit. Hoy prácticamente no quedan provincias con superávit y esto lo menciono porque siempre nos enojamos con el gobierno nacional o pretendemos que el gobierno nacional haga ciertas cosas, etc. Y voy a decir, pero momentito, ¿y provincias y municipios qué están haciendo? ¿Cómo están trabajando? ¿Qué están tratando de solucionar? Entonces no nos olvidemos porque todos nosotros tenemos mucha más posibilidad de actuar en nuestro pequeño entorno, básicamente el colegio de los chicos, el club, los proveedores que tenemos y el municipio, mucho más que la posibilidad que tenemos de influir en el nivel nacional. Entonces, ante una situación que creo yo, la única opción es reducir gastos. Y ante una situación internacional en donde esta balanza que teníamos superavitaria, no sé cómo queda, hago una cuenta rápida. Nosotros exportamos 6 veces más que lo que se importa energía, 5 veces más. Pero el salto en energía es lo suficientemente grande para que a lo mejor compense el aumento en el precio de los commodities. No sabemos. Sabemos que la energía va a quedar más cara,
No sabemos si los commodities agropecuarios van a quedar más caros, por esto que les mencionaba de la realineación que tiene que haber en el presupuesto de los consumidores del mundo. Esa parte no hay claridad que yo conozca. Entonces, ahí tenemos un tema muy, muy serio. ¿Qué le espera a Argentina en los próximos años? Creo que si nos ponemos a empujar todos para el mismo lado, como siempre, las cosas van a andar. No es fácil, no es rápido, no hay soluciones mágicas. Después, si quieren, hablamos de la dolarización. Pero tenemos varios elementos que nos hacen pensar que podríamos estar en una situación privilegiada. Una vez más, Argentina, por estar lejos de los conflictos, por tener una dotación de recursos que Tata Dios nos dio, que podría ser extraordinaria, tenemos las dos cosas que el mundo siempre necesita, energía y alimentos. Tenemos, gracias a Dios, la posibilidad de exportar ambos, con inversiones mucho más grandes que no están. Pero en el resto del mundo no van a poder seguir invirtiendo y si somos simpáticos, nos peinamos bien, nos ponemos limpitos, a lo mejor vienen inversiones acá, sobre todo si no las echamos, sobre todo si les decimos, che, por favor traten de venir, hay una posibilidad. ¿Cuánto tiempo falta para eso? No sé. ¿Tenemos que esperar a las elecciones? No sé. ¿Quién va a ganar? Tampoco sé. Pero, ¿qué probabilidad hay de que Argentina salga adelante si se hacen esas reformas? Muchísimas. Sobre todo porque tenemos unas en la manga, y con esto termino, que en Argentina se pueden hacer muchísimos cambios que no cuestan ni un centavo, que son todos los cambios regulatorios, que son todos los cambios que harían que el permiso de la cuestión se reduzca. Ahora, con el incendio en Corrientes, pongo un ejemplo personal, completamente personal, nosotros, como mencionó Juan Carlos Vaca, tenemos una explotación agropecuaria y mi marido dijo, bueno, che, les mandemos unos rollos de alfalfa, algo para los pobres tipos estos que están ahí. Ustedes saben que para trasladar un rollo de alfalfa hay que cumplir 5 restricciones. No puede ir en un chatón, tiene que tener un permiso de vialidad provincial, una nacional, no sé qué otra cosa más, y el heno tiene que ir cubierto. Ustedes explíquenme por qué, si está al aire libre en el campo del cual sale, si va a estar al aire libre en el campo al cual llega, si además es una situación de emergencia, ¿por qué tengo que salir a buscar una lona? ¿Cuánto tiempo se tarda en ponerlo? ¿Cuál es la utilidad? ¿No? Pues eso me restringe el tipo de transporte que se puede hacer. Es un ejemplo de una regulación muy chiquita, muy tonta, pero que en circunstancias como estas molesta un montón. También tenemos una prohibición, no una prohibición, tenemos una dificultad en Argentina para recibir ayuda humanitaria. Si hubo algunos países que intentaron hacer donaciones de algunas cosas, el donante y el donatario tienen que estar inscritos en AFIP y en aduana para poder hacer una donación con fines humanitarios. Ahora hay un proyecto de ley para tratar de eliminarlo, etcétera. Pero de acá que se trate la ley, que se haga y qué sé yo, bueno, no sé cuánto tiempo pasará. Pero nosotros mismos, los argentinos, nos atamos con cosas que no cuesta plata cambiar. Reducir el gasto público, te vas a pelear con sindicatos, con empresas públicas, vas a tener que hacer un montón de cosas. A volver a abrir mercados te va a costar un montón porque ya fuimos antipáticos muchas veces, ya dejamos colgados a nuestros clientes muchas veces. Lograr producir energía nos va a costar, si queremos hacer todo lo que podemos, 15 mil millones de dólares por año. Podemos hacer menos y sí, pero estaríamos desperdiciando potencial. Pero eliminar regulaciones, lo único que requiere es un señor con una lapicera que diga, che muchacho, esta, ¿de verdad la necesitamos? ¿De verdad se usa? Eliminemos y liberemos en parte el potencial productivo argentino. Bueno, con eso cumplí casi con el tiempo que me había dado Carlos y nos ponemos a conversar.